Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Fluidos 1 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, siempre reitero lo que vamos a ver el día de hoy. En este caso es el subtema 3.5, ecuación de Bernoulli, el cual obviamente es del tema 3, ecuaciones de conservación en forma integral. Y como siempre pongo el objetivo de acuerdo al plan de estudios que nos dice que el alumno deducirá las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, masa, cantidad de movimiento y energía aplicables a un volumen de control. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 que es el día de hoy que vamos a ver esta parte, ecuación de Bernoulli, 3.6 que es el siguiente video, 3.7 ecuaciones de la cantidad de movimiento lineal y angular, que es el último a tomar en cuenta, y tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica para dicha materia, es decir, si hay algunas cosas que se deben de reiterar para cubrir el concepto que se trate aquí en mecánica de fluidos 1. Sin embargo, pues aquí yo se lo reitero de nuevamente, pues todos esos antecedentes, ¿no? Ya vimos lo que es ecuación de continuidad con los anteriores videos. Yo los invito a ver la lista de reproducción de lo que se trata de ese tema precisamente y está en en las listas de reproducción en mecánica de fluidos 1. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente y explicar lo siguiente. La relación entre trabajo y la energía. ¿Qué es exactamente la energía? Bueno, vamos a ver primera definición y esto pues les reitero que pueden ver también la lista de reproducción termodinámica, el cual se vio de manera más detallada en la parte de trabajo mecánico. El trabajo mecánico, que se denota con una W mayúscula, hecho por o sobre un sistema de fuerzas y desplazamientos observables macroscópicamente es, y bueno, tenemos el trabajo, que es la integral desde el desplazamiento 1 hasta el desplazamiento 2, de una fuerza por un diferencial de desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que son cantidades vectoriales, el cual resulta que nada más nos va a importar la trayectoria, más no los estados. Por eso es que el trabajo es un diferencial de inexacta, es decir, nada más nos va a importar la parte de la trayectoria, más no los estados. Y por el sistema internacional, el trabajo se mide en joules. El trabajo mecánico, a fin de cuentas, es el producto de una fuerza a través de un desplazamiento, siempre y cuando los vectores de estos sean paralelos y no perpendiculares. Debido a que no sean perpendiculares, es que si generamos esa parte, bueno, por eso les invito a ver que ahí se hace un producto punto, de tal forma que si colocamos el coseno de 90 grados, que en este caso que va a generarse algo perpendicular, va a ser cero el trabajo. Entonces por eso es que dice que sean paralelos o bueno, que tengan en sí la diferencia entre el vector de fuerza y el vector del desplazamiento. Por ello se ve de esta forma, la integral del desplazamiento S1 al desplazamiento S2, F por coseno de teta por un diferencial de desplazamiento. Por ello le reitero que si el ángulo es de 90 grados, esto lo que va a generar es un resultado de cero, bueno, una cantidad de 0 joules, es decir, cero de trabajo. Ahora, dentro de esta parte, el trabajo mecánico se puede enfatizar en dos partes: energía cinética y energía potencial, el cual ustedes conocen que la energía cinética es un medio por la masa por el producto de lo que sería la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y la energía potencial es igual a la masa por el módulo de la aceleración gravitacional por la diferencia de la altura 1 menos la altura 2 menos la altura 1. Entonces, esto es debido a una diferencia de velocidades y esto es debido a una diferencia de alturas. Igual le reitero, en la lista de reproducción se fue como, bueno, se demostró muy rápido el por qué sale esas ecuaciones en la lista de reproducción de termodinámica. Ahora vamos a definir qué es la energía como en sí. Bueno, la energía son las diferentes formas en cómo se manifiesta o se presenta el trabajo mecánico y esto por eso se le nombra energía. Por ello existen diferentes energías: cinética, potencial, eléctrica, magnética, de flujo, de eje, de calor propiamente, y entre muchísimas hay otras, ¿no? Pero al fin de cuentas el concepto es el mismo. Todas dependen precisamente de una fuerza y de un desplazamiento. Obviamente vamos a hablar de forma macroscópica o de forma microscópica. En el caso del calor, pues es precisamente de forma microscópica. Es decir, de un cuerpo de alta temperatura a un cuerpo de baja temperatura. A eso se le llama calor, o bueno, se le puede decir también energía térmica.
Entonces, es por ello que precisamente las moléculas se mueven al otro lado y eso requiere una fuerza por un desplazamiento a forma microscópica. Por eso es que la energía hay demasiadas y por eso se les nombra de diferentes formas. Y entonces por eso vamos a reiterar las más importantes. Por ejemplo, el trabajo de eje, también en la lista de producción de termodinámica se demostró cómo se obtuvo. Por lo tanto, además el trabajo de eje es igual a 2pi por n. En este caso es un factor precisamente de las vueltas que va a dar el eje por el torque. ¿Ok? La potencia del eje es casi lo mismo, solamente que lo que sería n sería por unidad de tiempo, es decir, las revoluciones por minuto. Trabajo eléctrico, eso pues lo reiteran en electricidad y magnetismo, el cual el trabajo eléctrico no es más que el voltaje por la corriente eléctrica por un diferencial de tiempo, pero se nombra más en potencia eléctrica, como nada más es el voltaje por la corriente eléctrica, ya sea en corriente continua o alterna. Trabajo de flujo, tenemos un sistema cerrado en el cual pues hay propiamente un fluido. En este caso puede ser un líquido o un gas, pero al fin de cuentas va a tener este trabajo de flujo, que es presión por un diferencial de volumen del cilindro. En este caso pues es particular, ¿no? Este caso de un cilindro émbolo. Entonces por ello es que es este producto para lo que se trata del trabajo de flujo. Energía interna, vamos a reiterar esta parte porque precisamente con ello vamos a obtener la ecuación de Bernoulli. La energía interna para sustancias puras comprensibles como son los gases, su volumen se mantiene constante y se puede utilizar la ecuación siguiente. La capacidad térmica específica es igual a un diferencial o bueno, la derivada parcial de la energía interna específica entre la derivada parcial de la temperatura siempre y cuando en un proceso isométrico, es decir, a volumen constante. Por lo tanto, si despejamos a la diferencia, en este caso ya van a ser, eso es porque se demostró en la parte de precisamente lo que sería un modelo tridimensional de lo que sería la presión, temperatura y volumen, el cual pues también les invito a ver la lista de reducción termodinámica en la parte de la sustancia pura, en el cual pues ahí se reitera de dónde surge este modelo tridimensional y el por qué nada más se usa la parte bidimensional, ¿no? Entonces de aquí se reitera ya nada más simplemente la diferencia de forma aproximada, que son con un delta. Es decir, la diferencia de la energía interna específica es igual al calor específico a volumen constante por el producto de la temperatura 2 menos la temperatura 1. Para sustancias puras incomprensibles como lo son los líquidos y sólidos, la capacidad térmica específica o calor específico se mantiene como un valor promedio. Es decir, es similar, solamente que propiamente la capacidad térmica específica, así como lo nombra, o el calor específico, va a ser promedio. ¿Ok? Todavía a la fecha de hoy no hemos visto esa parte, el por qué para lo que sería líquidos o sólidos es algo promedio y el otro es dependiendo del proceso. Entonces, ahorita nada más quédense con esa idea. Por ello, vamos a ver lo siguiente. A partir de la primera ley de la termodinámica, vamos a ver la relación de esta ley y la ecuación de Bernoulli. En la literatura la pueden encontrar como, la ecuación de Bernoulli la pueden ver como resultado de un balance de fuerzas que se trata en simplemente una diferencial de masa. Aquí también se puede demostrar a partir de la primera ley de la termodinámica, de tal forma que esta es la vía más rápida de hacerlo. El otro tendremos que estar concretando las líneas de corriente, todo lo que tiene que ver con aceleración y la parte de precisamente ya tener bases de elementos del medio continuo, pero para no poder extendernos el concepto, por eso es que se usan otras herramientas. Por ello vamos a ver otra vez el enunciado de la primera ley de la termodinámica, que dice: la variación en la energía de un sistema durante cualquier transformación es igual a la cantidad de energía que el sistema recibe de sus alrededores. En palabras más matemáticas, es que la diferencia de la energía del sistema, es decir, del total, es un diferencial inexacto del calor más un diferencial inexacto del trabajo. Aquí recuerdan que yo puse de manera arbitraria ese signo, pero en la realidad es que a veces, o en la mayoría de las ocasiones, es que debe tener un signo negativo, ya que va a entregar trabajo para los exteriores del sistema. Y aquí pues simplemente siempre el calor va a estar integrándose a la parte del sistema. Por ello son los signos, ¿ok? La diferencia, la diferencia de la energía del sistema es igual a lo que sería, en paréntesis, el Q de entrada y Q de salida, o lo que entra y sale.
más el trabajo que entra menos el trabajo que sale. Por lo tanto, recuerden que si es una diferencial inexacta, depende de la trayectoria más no de los estados. Por lo tanto, podemos poner 1, 2 como ejemplo, ¿no? Y 1, 2. Y de tal forma que también reiteramos que precisamente la variación de la energía del sistema es igual a un diferencial de energía potencial más un diferencial de energía cinética más un diferencial de energía interna. En caso de que el fluido esté en movimiento, se le agrega el trabajo o energía de flujo, como se ve aquí en pantalla. Entonces, de esta forma, agregamos precisamente lo de energía de flujo, lo que vimos en las diapositivas anteriores, de tal forma que vean aquí se va a concretar una nueva propiedad que se llama entalpía. Se dice que si el fluido sigue una trayectoria de flujo y no entra aún en contacto con algún dispositivo de trabajo, se desprecia el calor y cualquier trabajo de expansión o compresión. Por lo tanto, estas dos partes se van a eliminar y se van a igualar a cero. Si no hay calor, entonces la temperatura permanece constante, se desprecia cualquier aumento infinitesimal. Entonces, por lo tanto, va a quedar de esta forma. Esto, bueno, al momento de hacerlo, esta ecuación que estoy señalando, hay que dividirlo todo entre la masa. Por lo tanto, va a quedar como las energías, pero por unidad de masa. En este caso, vean que el diferencial de presión entre densidad es resultado de que volumen entre masa, recordemos eso es igual a lo que sería el volumen específico, y el volumen específico es igual a 1 entre la densidad. Por eso es que tiene esta forma, ¿ok? Ahora recordemos que la diferencia de la energía interna específica, para en este caso un líquido o un sólido, o podemos tratarlo también con un gas, pero aquí el resultado es que la temperatura 2 y la temperatura 1 son aproximadamente o iguales entre ellos, entre sus valores. Por lo tanto, la energía interna específica es igual a 0. Y por lo tanto tenemos esta forma ya. Y recordemos que la energía cinética, pero específica o por unidad de masa, es igual a un medio por un diferencial de velocidades al cuadrado. La energía de potencial es igual a la energía el módulo de la aceleración gravitacional por un diferencial de alturas, y por lo tanto quedaría de esta forma. Ahora, entre dos puntos, que siempre es lo que vamos a tratar en los problemas, es decir, vamos a tener presión 1 entre densidad más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 más la aceleración gravitacional por la altura 1, y es exactamente lo mismo por el otro lado de la ecuación, o sea, si el otro miembro de la ecuación a la derecha es exactamente igual, pero solamente en el punto 2. Aquí, por ejemplo, la densidad es constante porque tratamos de un líquido, pero puede tener un subíndice 1 y 2 debido a que se trata de un gas. Recuerden que en el gas es comprensible, por lo tanto va cambiando las densidades donde estemos analizándolo. Ahora sí, tenemos aquí el enunciado de la ecuación de Bernoulli. Nos dice lo siguiente: la suma de la energía cinética, la potencial y la de flujo de una partícula de fluido es constante a lo largo de una línea de corriente en el transcurso del flujo estacionario, cuando los efectos de comprensibilidad y de la fricción son despreciables. Y entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación de Bernoulli, ¿ok? Pero esto que va a ser importante, va a tener muchísimas restricciones esta ecuación de Bernoulli. Por lo siguiente, esta ecuación solo, por eso es que lo enfatizo con mayúsculas, se puede utilizar en ciertas zonas del flujo de un fluido, fuera de los cuerpos de las estelas y de las capas límite, o bien las paredes donde está contenido el fluido, además de que sea estacionario e incomprensible. En este caso, cuando veamos esta parte, todavía no lo he subido, pero cuando veamos esta parte, hay líneas de corriente que son todas estas que se ven, ¿ok? Todas esas líneas. Pero va a haber una parte en donde se forma una estela, un cuerpo de estela, que es esta forma. Ahí es donde va a haber más fricción, va a haber mayores pérdidas y obviamente en esa parte no la vamos a analizar y no es válida la ecuación de Bernoulli. Por eso es que aquí lo reitera que no va a ser válida. También gracias a ello es que hay, entre ellos, recordemos lo del concepto de viscosidad, es que puede haber entre lo que sería capa y capa entre las diferentes interfaces que hay en el líquido, puede llegar a haber fricción, y por lo tanto la fricción en sí, cuando hay demasiada, empieza a generar calor, es decir, un aumento de temperatura. Entonces, por lo tanto, ahí no es válido. Entonces sería válido solamente afuera de ellos y fuera de esas capas límite. Es decir, en esta que estoy señalando con el punteador rojo, ahí tampoco se aplica la ecuación de Bernoulli. Pero ya en estas líneas no hay tanto problema, siempre y cuando tengamos estos conceptos. Además de que también no se va a apreciar cuando se trate, bueno, esto se va a reiterar, pero
no vamos a usarlo en dispositivos como bombas o turbinas, otro dispositivo, ventiladores, compresores, porque va a cambiar obviamente las líneas de corriente y va a haber rotaciones. Es precisamente uno de los temas importantes, porque gracias a ello pues no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Solamente va a ser en partes donde simplemente vamos a ver la diferencia de alturas y todo lo que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Aquí diferencias de alturas, diferencias de velocidades o diferencias de presiones. Es decir, por ejemplo, la parte de una instalación precisamente de gas LP, de estacionario, es decir, en la que se encuentra en su casa, pues nada más en la parte en que vamos a conectar y vamos a darle vueltas para llegar a, pues obviamente a lo que queremos calentar, en este caso un boiler, pues en esa parte es donde vamos a estar nada más analizando a través de la ecuación de Bernoulli. Pero no, aún así tenemos pérdidas y deben de ser precisadas y obviamente dentro de los cálculos. Esta ecuación de Bernoulli solo es útil para idealizar fluidos no viscosos. En realidad no existen tales fluidos, pero dará pie esta ecuación a la ecuación de energía con pérdidas. Y bueno, reiteramos que se le dio el nombre pues sí, es un apellido. Al final de cabo es Daniel Bernoulli, quien nació en 1700 y falleció en 1782, físico y matemático suizo, miembro de la familia Bernoulli. Muchos de ellos pues fueron destacados. Dentro de ellos también está Johann y Jacob Bernoulli, otro de los matemáticos que aportaron gran parte de la numerosa conocimiento dentro de ello. Luego vemos los dispositivos en los termofluidos y sus eficiencias, bombas, turbinas y tuberías como objetos de pérdidas. Y bueno, esto también es de termodinámica, pero se lo reitero. Las bombas, la eficiencia. Una bomba es un dispositivo que aumenta la presión, haciendo una diferencia de presiones cuyo objetivo es impulsar un fluido. En la mayoría de casos es agua. Y por lo tanto la eficiencia de una bomba es igual a un diferencial de la potencia de todo el sistema de energía entre lo que sería la potencia de la bomba. Ahora la eficiencia del motor es igual a la potencia de la flecha de salida entre la potencia eléctrica de entrada, es decir, lo que conectamos al motor y lo que nos entrega como flecha, como trabajo de flecha, pero en términos de potencia, la eficiencia del motor. Por lo tanto, la eficiencia de la bomba motor es simplemente la multiplicación o el producto de la eficiencia de la bomba por el motor, la eficiencia del motor. Y aquí tenemos una ilustración. Y recordando que esa diferencia de energía en términos de potencia, simplemente en términos de por unidad de tiempo, tenemos todo esto. La sumatoria de toda la entrada menos la sumatoria de toda la salida de todo este producto que vemos en pantalla. También tenemos las turbinas, la eficiencia. Una turbina, ya sea de gas o de vapor, su misión principal es realizar un trabajo de flecha por medio de a la vez girando al eje rotatorio que lo conecta a este dispositivo, disminuye presión y por lo tanto la eficiencia de la turbina es igual a la potencia de la turbina entre un valor absoluto de esa diferencia de potencia de toda la energía del sistema. ¿Por qué ponemos el valor absoluto? Porque siempre esto, lo de salida de la sumatoria de aquí, como estoy señalando, va a ser mayor que esto, entonces por lo tanto va a ser de un valor negativo. Pero no requerimos para una eficiencia, cual sea de la que se trate, va a ser un valor negativo, sino debe ser positivo. La eficiencia de un generador es igual a la potencia eléctrica de salida entre la potencia de flecha de entrada. Es decir, es lo contrario a lo que sería una bomba. Entonces, por lo tanto, esa sería la eficiencia del generador. Por lo tanto, la eficiencia de turbina generador es igual a la eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador. Y por último tenemos lo siguiente, las limitaciones generales para la ecuación de Bernoulli. Condiciones para el uso de la ecuación de Bernoulli. Son 4 condiciones que yo propuse para los problemas que obviamente nos va a competir, ya que pues en la literatura siempre sugieren hasta 8, 10 condiciones o más, cada vez pues obviamente poniendo nuestras limitaciones, pero vamos a poner 4 de las más importantes limitaciones. Flujos estacionarios. La ecuación de Bernoulli está limitada cuando un flujo de fluido es estacionario en lugar de bombas y turbinas debido a que modifican las líneas de flujo, solo se aplica en periodos permanentes y estables. Es decir, para aquellos que tengan dispositivos como bombas, en este caso una bomba de lóbulos rotativos, no se va a usar esta ecuación de Bernoulli ni tampoco en turbinas. Eso ya lo había explicado. Entonces solamente donde tengamos simplemente la tubería. ¿Ok?
Efectos viscosos. La ecuación de Bernoulli está diseñada para tramos que no tengan efectos de fricción debido a la viscosidad. Esto no pasa en realidad, por ello es poco usual en la aplicación de la ecuación de Bernoulli y se opta por utilizar la ecuación de energía. ¿Ok? Entonces por eso es que son problemas muy idealizados, ¿ok? Donde no hay pérdidas, donde no hay fricción, es decir, a través de la viscosidad, no hay dispositivos de aumento o disminución de presión como las bombas y turbinas, ¿no? O compresores y ventiladores. Exclusivo para flujos incompresibles. Para la ecuación presentada con anterioridad, fueron diseñadas para fluidos incompresibles como son los líquidos y gases a baja velocidad o bien con un número de Mach menor a 0.3. Ok, había reiterado que podíamos usar precisamente a través de gases como densidad 1 y densidad 2. Sin embargo, la gran mayoría estaría usando esa parte porque precisamente el tener estas diferentes densidades hay un aumento de temperatura. Recordemos que los gases a mayor temperatura, entonces lo que va a pasar es que también va a haber mayor viscosidad. Entonces va a cambiar esa parte. Entonces ya no, por eso es que hay limitaciones. Es muy, muy tediosa esta ecuación de Bernoulli para que la podamos aplicar. Entonces por eso se va a optar por la ecuación de energía. Y por último, la transferencia de calor. Entramos en donde existe calentamiento o enfriamiento, por ende existe una diferencia de temperaturas. La ecuación de Bernoulli no será de utilidad. Añadiendo a esta parte, si el flujo es irrotacional, entonces la ecuación podría ser aplicada sin ningún problema alguno. Por ejemplo, aquí hay una válvula de estrangulamiento, simplemente una válvula que ustedes conocen. En este caso, si no mal recuerdo, es una de compuerta y obviamente pues cierra, ¿no? Por ello también va a haber perturbaciones en la línea de corriente y por lo tanto tampoco no se puede usar la ecuación de Bernoulli. Aquí pues reiterando esa parte de las líneas de corriente y la cuerpo de estela, los límites, las capas de límite. Obviamente reiterando esa parte. Y aquí, por ejemplo, hice una sección de calentamiento. Tanto aquí en la sección, bueno, esta parte 1 como 2, aquí pues obviamente hay un resistor, el cual calienta ese fluido, pues en este caso aire, y pues va a estar calentando. Entonces va a aumentar la temperatura, entonces tampoco se puede utilizar la ecuación de Bernoulli. Entonces, a grandes rasgos y finalizando, es que la ecuación de Bernoulli es una ecuación idealizada. ¿Ok? Para eso están los problemas pues ya a nivel preparatoria, en donde pues únicamente usan esa ecuación. Pero para nuestra emisión como ingenieros pues no vamos a utilizar esa para ya aplicaciones más avanzadas. Entonces por eso es importante el siguiente tema de ecuación de energía, el cual ya vamos a reiterar muchísimas de las cosas. Dentro de ello pues son pérdidas. Pérdidas en donde la vamos a traducir como cargas, es decir, en unidades de metros. Entonces vamos a ver el siguiente video en el cual vamos a estar reiterando toda esta parte. Sin embargo, también vamos a estar subiendo videos de lo que se aplicaría a la ecuación de Bernoulli. Y bueno, hasta aquí está terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan una excelente semana y día. Hasta pronto.